Tengo que hacer la reseña de Gladiator 2 cuando mi película favorita es Gladiator y me dedico profesionalmente a la crítica de cine. Esto va a ser cuanto menos curioso. Where were you born? I don't know. I never knew a mother nor a father. You will be my instrument. Who are you? Antes de empezar a hablar de Gladiator 2, os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Y te recuerdo también que ya tengo página de Patreon donde puedes escuchar un podcast exclusivo 2 veces al mes. Te dejo el enlace en la caja de descripción. No os engaño, todavía me cuesta creerlo, pero sí, este viernes, día 15 de noviembre, se estrena en cines Gladiator 2. Después de 25 años, el director Ridley Scott vuelve a la carga con esta historia que llevaba ya preparando muchos años. No me quiero repetir porque ya os hice un vídeo hace un tiempo sobre la producción de Gladiator 2, así que os lo dejo por ahí por si os interesa. Pero sí, casi 25 años después tenemos la secuela de una de las películas más queridas de la carrera de Ridley Scott. En esta nueva entrega, aunque recuperamos a algunos de los actores que aparecen en su predecesora, como la actriz Connie Nielsen, también vamos a tener muchas incorporaciones de actores que a día de hoy se encuentran, diría que en su mejor momento, como son por ejemplo nuestro protagonista interpretado por Paul Mescal, o también otros actores que están actualmente en la cima como Pedro Pascal o Denzel Washington, entre otros. ¿Por dónde empezar para hablar de Gladiator 2? Bueno, pues empecemos por el principio. Gladiator 2 tiene, en mi opinión, los mejores créditos iniciales que vais a ver este año. Echaba de menos ver un poquito de creatividad en los créditos iniciales. Habíamos vuelto a ese minimalismo en los créditos iniciales, pero veréis esa hermosa introducción antes de comenzar una de las secuencias más impactantes de toda la película. No es ninguna sorpresa, el mismo Ridley Scott lo comentó, una secuencia de 15 minutos donde vemos una batalla que es la invasión de Numidia por parte de los romanos. Toda esa primera parte de la película es cierto que se hace un poquito más difícil de navegar, nunca mejor dicho, porque si conocéis la historia de Máximo Décimo Meridio, os va a recordar mucho a lo que le ocurre a nuestro protagonista. Entonces, eso hace que, digamos, que tu cerebro desconecte un poco, porque simplemente estás viendo algo que ya has experimentado antes. Con otras caras, con otra producción. Y no nos vamos a engañar, han pasado casi 25 años, el cine se hace de manera muy distinta y la misma industria también es muy diferente. Estamos hablando de una producción que se ha llevado en total 310 millones de dólares, que seguramente será capaz de superar fácilmente, pero que además sufrió un parón debido a la huelga de actores y guionistas. Y aun sabiendo que sufrieron ese parón durante la producción, he de decir que me he quedado bastante contenta con el resultado. He tenido que hacer un esfuerzo enorme para desconectarme emocionalmente de todo lo que siento por la primera entrega de Gladiator para ver esta película con otros ojos, con nuevas ideas, adaptándose al año en el que se estrena 2024. Ridley Scott sigue demostrando que es un maestro a la hora de rodar acción. Ya lo hizo en su película Napoleón con esas batallas increíbles que sí, históricamente no son demasiado fieles, pero son espectaculares. Aunque Napoleón no sea una película muy querida, Ridley Scott lo dio todo en esas escenas de acción y aquí repite de nuevo. Sus capacidades para dirigir este tipo de secuencias tan complejas no han mermado ni un poquito. Además, por supuesto, hay que tener en cuenta esos efectos visuales que son muy aparentes en esta cinta. El trabajo de integración ha sido bastante bueno, mejor de lo habitual, por encima de la media, y a pesar de que nuestro ojo está tan habituado y se da cuenta enseguida de lo que es efecto visual y lo que no, creo que el trabajo que se ha hecho en Gladiator 2 es más que aceptable, notable diría. Y quiero que tengáis en cuenta que esta nueva película de Gladiator está cimentada mucho más sobre la acción. Creo que Ridley Scott ha encontrado un equilibrio bastante bueno entre lo que significaba esa primera entrega de Gladiator y lo que el público espera ver a día de hoy. Eso implica que tenemos muchas más escenas de acción que en su primera parte y el guión
pierde un poquito el protagonismo. No vamos a tener esas conversaciones larguísimas entre dos personajes donde prácticamente se podía enmarcar cada una de las líneas de ese guión y donde el trabajo físico es mucho más exigente, por ejemplo, en el caso de Paul Mescal como protagonista. Tengo que añadir que ha hecho un trabajo muy bueno, alzándose como este héroe de acción y ha sabido muy bien ponerse en la piel y estar a la altura de un legado como el de Máximo. Me ha gustado mucho su entonación, esa actitud de líder que ha conseguido sacar adelante, a pesar de ser un personaje mucho más físico, tener muchas secuencias donde veremos a Paul Mescal realizar esas luchas impresionantes, apoyado siempre por el equipo de especialistas, por supuesto, pero haciendo un trabajo más que reseñable. Si hablamos de interpretaciones, hay que comentar el trabajo de Denzel Washington, porque seguramente durante estos últimos días habéis escuchado esas primeras impresiones en las que muchos decían que podría estar nominado al Oscar y que podría llevárselo. Personalmente, después de haber visto la película, no estoy de acuerdo. He visto a un Denzel Washington haciendo de Denzel Washington. De hecho, él mismo lo comentó, había conservado su acento de Nueva York en esta película. Evidentemente, si la veis doblada al español castellano, eso lo vais a perder. Pero en este caso, con su voz original, simplemente ha seguido con su acento al que está acostumbrado. Y perdonadme que os diga, pero si Denzel Washington se lleva un Oscar por esto, yo ya me retiro de la crítica de cine, porque de verdad que no entiendo nada. Simplemente su trabajo en Fences le da 10.000 vueltas a lo que hace aquí. Aún así entiendo que el personaje que interpreta en Gladiator 2, que es Macrinus, es muy interesante, de hecho es un gran personaje con mucho potencial, pero no he visto nada especial en su interpretación. Le he visto muy cómodo, haciendo lo que le sale un poquito del alma, sinceramente, y seguro que con el beneplácito de Ridley Scott, por supuesto. Pero no he visto en él un trabajo digno de los Oscar, ni mucho menos. En general, en esta secuela creo que no tiene madera de Oscar. Primero por eso, porque está mucho más adaptado hacia la acción, está mucho más pensado para ser un blockbuster, que la gente se ponga hasta arriba de palomitas y que disfruten con el espectáculo. ¿Os acordáis cuando Máximo preguntaba eso de ¿os habéis divertido? Pues esa es un poco la filosofía de esta segunda parte de Gladiator. Hay más espectáculo que otra cosa. Hay otro elemento que no puedo dejar de mencionar y es la banda sonora original de este Gladiator 2. Vamos a echar mucho de menos la gran mano de Hans Zimmer, pero a la vez han sido muy inteligentes porque solamente vamos a escuchar esas grandísimas notas de Hans Zimmer cuando hace falta, cuando se hace referencia a este máximo décimo meridio. Y hace todavía más evidente que la música que compuso en su momento Hans Zimmer para Gladiator es una de las cosas más importantes para que esa historia tuviera el impacto que tuvo. Porque en esta segunda parte, cuando empiezas a escuchar esa música, simplemente te trasladas y empieza a salir una pequeña lagrimilla. El recuerdo de Máximo está presente en esta secuela, como no podía ser de otra manera, pero me he visto sorprendida porque hay otro personaje que tiene mucho peso en esta segunda parte, y es el emperador Marco Aurelio. El legado de Marco Aurelio es muy importante. Aunque Gladiator 2 sigue siendo una historia de venganza, hace alusión también a otra venganza muy diferente. Y deja totalmente claro cómo las sabias palabras de Marco Aurelio se pueden interpretar de muchas formas. Me ha alegrado ver esa alusión al emperador romano porque es una figura también muy importante en la primera película. Y creo que esos momentos en los que se alude a la primera parte son suficientes, no demasiados, para contentar a los que somos muy conocedores y amamos esa primera parte. Pero también, como os digo, hay un buen equilibrio para el público actual que prefiere ver más acción y resulta una película de más de 2 horas de duración muy entretenida. En comparación a esta segunda parte, Gladiator casi se podría tratar como una tragedia shakespeariana con mucho diálogo, pero eso sí, he echado de menos en este caso esa construcción de personajes que teníamos en su primera parte. Es verdad que en esta secuela también hay más personajes, la atención está más dividida entre diferentes frentes y eso hace que no le puedas dar tanta atención a todos los personajes. Además de eso, también me ha alegrado ver una secuencia que el director Ridley Scott tenía muchas ganas de reflejar en esta secuela de Gladiator. No sabía muy bien cómo iba a añadir esa visión, pero lo ha hecho en esta segunda parte. Pedro Pascal, por su lado, tiene un personaje
muy interesante también, pero una vez más donde falta tiempo para conocerles en profundidad. Sin duda, una de las escenas más impactantes de este Gladiator 2 es esa escena en la que se representa cómo se inundaba toda la arena del Coliseo para representar batallas navales. Creo que ese es el momento más épico que podéis encontrar en la película, así como también ese enfrentamiento con los babuinos, muy visceral. Y si tenemos que hablar de esa visceralidad, de esa violencia, no es demasiado explícita, pero sí tiene momentos para poder sorprender al espectador. ¿Va a haber sangre? Efectivamente. Dentro de toda esa marabunta de mucha acción, muchos personajes, muchísimas localizaciones, Ridley Scott ha conseguido añadir ciertos detalles en los que te tienes que fijar para representar la vida de los romanos, lo que era normal, y tiene algunos detalles muy interesantes. Así que, como digo, lo que más admiro es ese equilibrio que ha conseguido de dar al público lo que quiere ver en Gladiator 2, pero a la vez introducir cosas que le interesan a él, como esos temas de Marco Aurelio o, por ejemplo, la vida de los romanos, la vida real. Aunque, una vez más, no es una película históricamente fiel a los hechos. No existían gladiadores, o al menos no hay pruebas de ello, que se subieran a rinocerontes. Pero ¿y lo que mola? Efectivamente, ¿qué es lo que quiere ver el público? Eso. A pesar de tener un inicio en el que creo que se tropieza un poco al repetir demasiado el esquema de la historia de Máximo, creo que el resto de la cinta se mantiene muy bien, con un buen ritmo, que es un blockbuster muy agradable, fácil de ver y que es exactamente lo que el público está esperando de ella. Así que, por ese lado, muy contenta con el resultado porque podría haber salido extremadamente mal, no lo vamos a negar. El trabajo de Paul Mescal es muy robusto y creo que desde aquí le van a llover unas cuantas ofertas para ser un próximo superhéroe, lo veo venir y no creo que tardemos mucho en escuchar alguna noticia al respecto. Pero sí, soy totalmente sincera y honesta, creo que Gladiator 2 es un trabajo más que reseñable. Para mí, Gladiator 2 es un 7,5, la he disfrutado, esos momentos, esas referencias a la primera parte evidentemente me han emocionado más, pero me he encontrado con un protagonista que ha sabido llevar muy bien el peso de una sombra como la de Máximo, y aunque hay otras cosas que no me han convencido, como ciertas interpretaciones, creo que es una película hecha por y para el público y que con esto Ridley Scott se va a poder reconciliar con muchísima gente. Puede que haya encontrado el punto justo para hacer las delicias del público y además quedarse muy contento y orgulloso con el resultado de su trabajo. En cuanto a calidad técnica, seguramente lo veremos nominado como mejores efectos visuales, por no hablar del magnífico vestuario, maquillaje, peluquería, en fin. Todo ese tipo de trabajo técnico es excelente. El diseño de producción también es muy bueno. Y aunque echemos mucho de menos la música de Hans Zimmer, probablemente también pueda entrar como nominada a mejor banda sonora porque no tiene suficiente música de la primera parte como para no poder estar nominada. Cosa que le va a hacer mucha gracia a Hans Zimmer, teniendo en cuenta que la banda sonora de Hans Zimmer de Dune parte 2 no se puede presentar a los Oscar, cosas que pasan. Conclusión, podéis estar más que tranquilos. Si vas este próximo fin de semana a ver Gladiator 2, vas a ver una buena película con mucho espectáculo. Así que deseo que la disfrutéis muchísimo. Como siempre, te voy a dejar por aquí algún vídeo que puede que te interese y ya sabéis que nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfrutad del cine.